continuación presentaremos el análisis de las estructuras de un problema de adición y sustracción de números naturales propuesto para el grado cuarto de primaria. El planteamiento del problema es: en una carrera de relevo se recorren en total 4.800 metros. El primer participante del equipo recorre 1.236 metros, el segundo 1.987 metros. ¿Cuántos metros recorre el tercer participante del equipo? Para esto nos vamos a guiar en dos marcos teóricos, que son el de Carpenter 1989, según el cual este problema correspondería a un problema de tipo aditivo, pues su solución implica el desarrollo de operaciones aditivas, en este caso ambas, suma y resta. Y según la estructura del problema, sería un problema de combinación, donde tenemos una parte todo y una parte desconocida. Según Bernoulli, 1990, y su teoría de los campos conceptuales, este problema correspondería a un problema de campo conceptual aditivo, en donde las magnitudes que en este caso se nos presentan en metros, los metros de la pista de la carrera de relevos, se integran o se complementan para conformar un total, que ese total corresponde a la cantidad de metros de la pista. Nos dan unas partes de ese total. Es decir, que esta estructura corresponde a la denominada composición parte-todo, en donde dos cantidades o más se reúnen para dar forma a un total. En este caso, esas cantidades son el participante número 1, el participante número 2 y una cantidad desconocida que es la del participante número 3. Tenemos una estructura del problema representada de forma gráfica. La parte desconocida, que es la cantidad de metros que recorre el participante número 3, dos partes conocidas que son 1.236 metros, lo cual corresponde a lo recorrido por el participante número 1, y 1.987 metros, lo cual corresponde a lo recorrido por el participante número 2. Esto para conformar o dar forma a un todo, que son los 4.800 metros de la pista de relevos en total. Existen diversas formas para dar resolución a este problema. Algunas de ellas son: el estudiante debe calcular la parte faltante, la parte que no conoce, la parte desconocida del problema, es decir, los metros que corresponden al tercer participante. Sabemos que hay una parte desconocida que, sumada con el todo, sumada con la parte conocida de los metros que recorre primer y segundo participante, si la suma de eso lo restamos al todo, pues nos va a dar el resultado de la parte desconocida. En esta tabla podemos observar tres estrategias de resolución que se plantearon. La primera desde la parte algorítmica, en donde X, que es nuestra incógnita, es igual a 4.800, que es la parte total, menos la suma de 1.236 más 1.987, que son nuestras cantidades conocidas, es decir, los metros del primer y el segundo participante. Siguiendo esta resolución, X sería igual a 4.800 menos el resultado de la suma, 3.223. Y al efectuar esta resta, 4.800 menos 3.223, el resultado es 1.577. Es decir, que el tercer participante recorrió 1.577 metros, pues el todo, que es 4.800 metros, es igual a la suma de las partes conocidas, 1.236 y 1.987 metros, más la parte desconocida, que en este caso sabemos ahora que es 1.577 metros. De una forma gráfica y un poco más atractiva para el estudiante, es la representación que tenemos en la segunda parte. Tenemos una recta que simula la pista de la carrera de relevos.
tres imágenes de los tres participantes, participante 1 con 1.236 metros, participante 2 con 1.987 metros y el participante 3 cuyo dato desconocemos. Al final de esta recta se nos presenta el total de 4.800, que es nuestra parte total. Vemos cómo a partir de esa ilustración vamos dando forma y consolidando la estructura del problema. La suma de los dos participantes, 3.223 metros, menos los 4.800 metros del total de la carrera, nos dan como resultado el recorrido del participante número 3. Y una última forma, un poco más sistemática y de pronto organizada, es la tabular, donde en una tabla de datos organizamos participante 1, 2 y 3, la cantidad de metros recorridos. Vemos que para el participante 3 es desconocida este dato. Y tenemos que, si dos participantes recorren 3.223 metros, el total de metros de la carrera es de 4.800, se deben restar los metros recorridos del total de la pista. 4.800 menos 3.323, nuevamente pues nos dará 1.577. Esta representación tabular pues permite la organización de los datos de forma que sea más fácil visualmente establecer relaciones o patrones de comportamiento para hallar los datos desconocidos. Siendo estas tres algunas de las formas que posiblemente nuestro estudiante puede usar para intentar dar solución a este problema. Gracias. En el estudio de los triángulos se puede realizar diferentes clasificaciones, ya sea por los ángulos, por la longitud de los lados. Bueno, cuando nosotros realizamos esta clasificación por la longitud de los lados, existen los triángulos que son isósceles, equiláteros, escalenos, y de acuerdo a esta clasificación vamos a mirar la relación que existe entre el tipo del triángulo y la longitud de sus alturas. Entonces, como premisa vamos a tener que el área de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura. Teniendo en cuenta y despejando la altura, tenemos que esta es igual a 2 veces el área sobre su base. En base a esto, podemos deducir que la altura es inversamente proporcional a la longitud de la base, es decir, a mayor base, menor es su altura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo en el cual su base es de 4 centímetros. ¿Qué pasa con su altura? Que aquí va a disminuir. Entonces, aquí encontramos que si su altura es de 2 centímetros, ¿qué pasa con su base? Va a ser de 4, es decir, mayor. Y aquí se cumple que es inversamente proporcional. Entonces, para el primer triángulo equilátero, tenemos en cuenta que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos decir que como sus tres bases son iguales, sus alturas también deben cumplir con esta misma condición, es decir, la base 1, la base 2, la base 3 va a ser igual, por lo tanto, así la altura 1, altura 2 y altura 3 va a ser igual. Ahora, para el triángulo isósceles tenemos que estos tienen dos lados iguales y su tercer lado es diferente. Entonces, aquí como observamos, se cumple que si las dos bases de los dos triángulos 1 y 2 son iguales, ¿qué pasa con la tercera? Va a cambiar así mismo como cambia su altura. Entonces, recordemos que como es inversamente proporcional, una depende de la otra. Ahora, para el triángulo escaleno, este triángulo cumple que sus tres lados son diferentes. Entonces, si sus tres lados son diferentes, sus alturas, por lo tanto, también va a cumplir esta condición. En base a esto, vamos a hacer la demostración encontrada. Entonces, para el triángulo equilátero, nosotros tenemos en cuenta que este tiene sus tres lados con la misma longitud, la cual vamos a llamar lado 1, lado 2, lado 3. Para poder encontrar la altura del lado 1, partimos que es 2 veces el área sobre su base. En este caso, como sus bases son las mismas, sus tres alturas queda matemáticamente comprobado que son las mismas. Entonces, aquí miramos un ejemplo, ya trayéndolo como con números. Entonces, si nosotros calculamos el área de un triángulo equilátero, utilizamos la fórmula ya definida que es área igual a raíz
cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por la base al cuadrado. Entonces sabemos que nuestra base en este triángulo es 6. Reemplazando datos nos da que el área es 9 raíz cuadrada de 3. Ahora, si calculamos las alturas, ¿qué pasa? ¿Qué podemos observar? Que si reemplazamos los datos y calculamos las alturas, nos da el mismo valor, que es aproximadamente 5,2. Lo que nos demuestra que si sus tres lados son iguales, por lo tanto sus alturas también van a cumplir que sean iguales. Ahora, para el triángulo isósceles, teniendo en cuenta que dos lados son iguales y uno es diferente, tomamos que el lado 1 y 2 va a ser A y el lado 3 va a ser B. Entonces, al momento de hallar las alturas, observamos que podemos deducir que sí, son iguales, mientras que la tercera no. Ahora, al mirarlo con un ejemplo numérico, tenemos un triángulo isósceles en el cual dos de sus lados miden 10 y el tercero mide 12. Para poder encontrar el área, entonces primero vamos a partir de encontrar la altura con la fórmula que tenemos ahí, que es la raíz cuadrada del lado igual al cuadrado menos la mitad del otro lado al cuadrado. Reemplazando los datos obtenemos que la altura es 8. Ahora, si sacamos el área nos da un valor de 48. Ya si quiero encontrar la altura para cada uno de sus lados, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula que antes despejamos, en la cual reemplazamos el área y reemplazamos la base para cada una de las alturas. ¿Qué nos damos cuenta? Que las alturas que comparten el mismo lado son las mismas, mientras que con la tercera, que tiene un lado diferente, ya su altura va a cambiar. Entonces aquí nos queda comprobado. Ahora, para el triángulo escaleno, bueno, partimos que el triángulo escaleno tiene sus tres lados de diferente longitud, por lo tanto, al momento de calcular las alturas, también lo que va a variar va a ser su base. Entonces, como sus tres lados son diferentes, sus alturas van a cumplir que también van a ser diferentes. Entonces, tenemos aquí un ejemplo en el cual encontramos un triángulo escaleno, el cual tiene como lado 4, 5 y 6. Primero que vamos a hallar el semiperímetro. Recordemos que para hallar el semiperímetro sumamos sus tres lados y lo dividimos entre 2. Para este ejemplo la suma nos dio 18, dividido entre 2 nos da 9. Ya con este semiperímetro podemos calcular como tal el área de nuestro triángulo utilizando la fórmula de Herón, la cual nosotros reemplazamos los datos y al momento nos da raíz cuadrada de 216, que aproximado es 14,7. Volvemos a hacer el mismo proceso, como premisa teníamos el de la altura. Entonces, la altura para el primer lado, reemplazando área y lado o base 5, nos da que su altura es 5,88. Para la segunda va a ser de 4,90 y para la tercera 4,20. Teniendo esto como base, ya podemos comprobar que si sus tres bases son diferentes, sus alturas también cumplen con esa condición de ser totalmente diferentes. En los ítems anteriormente explicados, nosotros realizamos demostraciones deductivas, ya que nosotros partimos de una o varias premisas generales, las cuales nosotros consideramos verdaderas para llegar a una conclusión específica que es necesariamente cierta. Entonces nosotros partimos de ¿qué? De la premisa universal, teniendo como argumento que el área es igual a un medio de la base multiplicado por la altura. Nosotros sabemos que esta es una verdad matemáticamente universal aceptada. A partir de ella, hicimos el despeje, la deducción lógica, en la cual encontramos que la altura es igual a 2 veces el área sobre la base. Entonces, este argumento es deductivo porque nosotros partimos de lo que es una regla conocida, que es la fórmula del área de un rectángulo, que es base por altura. Entonces nosotros usamos ¿qué? La lógica para poder llegar a una conclusión donde la respuesta aquí ya está implícita en la regla original. Entonces esta conclusión ya es de sí sólida y lógica. También nosotros en la parte de aplicación, ya como a los casos específicos, que sería como la premisa particular, nosotros aquí aplicamos las definiciones de cada tipo de triángulo, entonces del equilátero, del isósceles y del escaleno, como premisas ya particulares. Entonces nosotros a partir de estas definiciones que son verdades ya establecidas en la geometría, nosotros lo que hicimos fue un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Entonces nosotros sabemos que esto parte de una verdad general, como la definición
de un tipo de triángulo para luego poderlo aplicar pues como a un caso específico particular. Entonces nosotros no nos basamos solamente en los ejemplos de observaciones, sino que a partir de esa conclusión se deriva lo que lógicamente es la premisa. También en este tipo de lógica, si la premisa es cierta, la conclusión también debe ser. Entonces, es así que si la conclusión esta, digamos que esta ya debe estar es contenida en la premisa. Ahora, en la parte que nosotros trabajamos ya como de conclusión, esta sería la parte de la inferencia lógica.